Entonces, le invito a que abra su Biblia conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a mirar esa responsabilidad que tiene cada uno de los jóvenes con la palabra de Dios, con la poderosa palabra de Dios. Entonces, vamos a ir allí a nuestra Biblia y vamos a aprender en esta noche que el joven cristiano tiene gran responsabilidad frente a la palabra de Dios. Cada uno de los jóvenes y de los hermanos que en ese momento nos ve, tenemos una gran responsabilidad frente a la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros, los que administramos, los que leemos, los que somos enseñados por la poderosa palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar esa responsabilidad que tenemos como jóvenes, como hermanos en Cristo, frente a la palabra de Dios. Porque, hermanos, podemos conocer muchos datos de la palabra, podemos saber muchas cosas de la palabra de Dios, pero Dios no manda solo a conocer datos, estadísticas, números, sino que Dios nos da una responsabilidad de administrar esa palabra de Dios, y para eso el Señor ha dejado esta carta para motivarnos y enseñarnos. Entonces, el joven cristiano tiene gran responsabilidad frente a la palabra de Dios. Tres cosas de las que los jóvenes son responsables frente a la palabra de Dios. La primera la encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, los versos 14 al 17. Vamos allí y vamos a meditar que el joven cristiano debe persistir en lo aprendido en la palabra. El joven cristiano debe permanecer en la palabra, en lo que ha aprendido, en lo que ha enseñado. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien estaba en un contexto de enseñanza filosófica, de maestros que hacían mucho énfasis en lo material, en lo de este mundo. El apóstol Pablo aprovecha para darle unos consejos a Timoteo antes de su partida de esta tierra. El apóstol Pablo, porque ya iba a ser sacrificado, estaba listo, él quería entregarle el ministerio, dejarle a Timoteo todo para que siguiera ese largo camino de predicar la palabra de Dios. Para eso el apóstol Pablo había gastado su vida enseñándole a este joven, y es lo mismo que el Señor hoy nos reta a seguir el trabajo de comunicar la palabra. Pero mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice que el joven debe persistir en lo aprendido de la palabra. Entonces, versículo 14, ¿qué debía hacer Timoteo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero persiste tú, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda las enseñanzas de tus maestros. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, recuerda lo que yo te he enseñado de la palabra de Dios. Eso es lo que tú debes hacer con la palabra. Debes mantenerte en esa enseñanza que te ha sido dada, que te ha sido encomendada. Recuerda la enseñanza que te dio tu abuela Loida, tu madre Eunice y muchas otras personas que tuvieron a tu lado. Recuerda esa enseñanza, porque esa enseñanza que ellos compartieron contigo, que yo compartí contigo, estaba diciendo el apóstol Pablo en estas líneas que le escribe a Timoteo, son para aplicarlas hoy y para que te den estabilidad en la vida y no te dejes mover por esas corrientes filosóficas que hay en el mundo, porque Timoteo estaba siendo sacudido por esas olas de filosofía que venían desde Grecia y que impactaban allí en Éfeso, donde él se encontraba, y por eso Pablo le dice, la palabra de Dios es para que te mantengas firme. Pero ¿qué más le sigue diciendo el apóstol Pablo? Mire lo que dice el versículo 15, joven. Un versículo que muchos saben porque han estado en Oanza, en escuela dominical, lo han aprendido en las casas. Es un versículo bastante conocido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol le dice que el joven cristiano, y es el caso Timoteo, debe mantenerse firme en lo aprendido de la palabra, recordando las enseñanzas tempranas. ¿A dónde lo remite Pablo a Timoteo? ¿A dónde quiere
Pablo que Timoteo coloque su mente, su pensamiento y ponga en práctica y recuerde esas enseñanzas. Pues Pablo le está diciendo, Timoteo, piensa en lo que te enseñaron en casa, esas enseñanzas sencillas que te dio tu mamá, tu abuela, que compartieron contigo a temprana edad, son las que hoy te van a dar estabilidad en la vida. Y es así, joven. La responsabilidad, el compromiso que nosotros tenemos es colocar en práctica eso que se ha aprendido. En este momento yo sé que hay muchos jóvenes cristianos aquí que desde temprano han escuchado la palabra de Dios en su casa, versículos que se les ha enseñado en la escuela dominical, versículos de la palabra. ¿Para cuándo son esos versículos, joven? Para hoy, para esta necesidad que se está viviendo el mundo. Esos versículos son para aprenderlos y colocarlos en práctica, porque ese es el compromiso que tenemos, que esos versículos que la maestra gastó enseñando a colorear, allí rellenando y haciendo otro tipo de dibujos y compartiendo de muchas maneras con ustedes, esos versículos son para hoy, para aprenderlos. Por eso hay que recordar esas enseñanzas sencillas que nos dieron los maestros, que compartieron los padres, la mamá con nosotros, es para hoy. Eso es lo que el joven debe hoy tener en mente, porque esa enseñanza es efectiva. Cuando papá y mamá le decían, mire lo que dice la palabra de Dios, hijo, tenga cuidado con esto, eso es para darle estabilidad a la vida. Pero, ¿qué más es lo que dice Pablo a Timoteo en los versículos 16 y 17? Que el joven debe persistir o mantenerse firme en lo aprendido, recordando la utilidad de la Biblia. Pablo estaba haciendo un contraste y Pablo estaba reafirmándole a Timoteo que ante esa ola de enseñanza que estaba llegando, llegaban muchos maestros a Éfeso a deslumbrar con palabras rebuscadas, con términos y con cosas allá traídas de otro mundo. Pablo dice, Timoteo, no te dejes impresionar con eso. Vea la palabra, recuerda la palabra y recuerda que la palabra de Dios tiene una utilidad y tiene un propósito definido, y es lo que yo he enseñado, lo que siempre recalco. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la palabra de Dios no está pasada de moda. Joven, si usted ha escuchado ese concepto hoy, porque algunos tratan de echar la palabra de Dios por tierra y decir que la Biblia ya es un libro anticuado. No, mire lo que el apóstol Pablo le recalca a Timoteo y le dice que toda la escritura es respirada por Dios y es útil para muchas cosas. Por eso hay que recordar esa escritura, joven, para mantenerse firme y estable en este momento. Y el versículo 17, el apóstol le dice que la palabra de Dios tiene una utilidad tremenda. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es algo sencillo, que todo joven debe verse frente a la palabra y saber que si usted quiere perfeccionarse en esta vida, a los jóvenes que me ven, que me escuchan, si usted quiere ser un gran empresario joven, un gran ingeniero, un médico, un contador o cualquier profesión que usted desarrolle, recuerde que es la palabra de Dios la que lo perfecciona en esa carrera. Usted estará diciendo, pero ¿cómo así, pastor? ¿No es el conocimiento mío en la universidad? Sí, claro. El conocimiento suyo en la universidad ayuda mucho, pero ¿sabe cuándo usted tiene prosperidad y puede usar bien ese conocimiento? Cuando la palabra de Dios lo agarra y lo perfecciona, usted se convierte en una persona madura, perfecta, honesta, íntegra en la profesión que realice, y eso es lo que la palabra de Dios hace con cada uno de los jóvenes. Es bueno que ustedes estudien, se desarrollen en muchas áreas, estudien una carrera,
Pero ¿qué sucede, joven? Si usted se deja moldear por la palabra de Dios, usted va a ser un gran contador, usted va a ser el mejor administrador, usted va a ser el mejor abogado, usted va a ser la mejor profesión, usted la va a desarrollar porque la palabra de Dios le va a enseñar cómo vivir esa profesión para la honra y gloria de Dios. Por eso es que un joven impacta cuando se mantiene en la enseñanza de la palabra. Si usted ha estudiado en ese momento, está terminando su carrera o está a punto de graduarse, joven, recuerde, una eso con la palabra de Dios y usted va a tener un impacto tremendo en la sociedad. Pero el apóstol Pablo no solamente le dice que el joven debe mantenerse firme, estable, persistir en lo que ha aprendido, sino que el joven cristiano debe predicar la palabra de Dios. Usted estará diciendo, pero ¿cómo así, pastor? Y eso no es solamente para los líderes de la iglesia, para los que estudian homilética, para los que estudian hermenéutica, que prediquen la palabra. Pues no, joven. El llamado de Dios es para todos. Este pasaje no es solo para predicadores, como algunos quieren encasillarlo y decir, no, este pasaje es para toda la iglesia, para todos los hermanos y en especial para los jóvenes, porque el apóstol Pablo le está hablando a un joven, a Timoteo, y ese joven es un joven parecido a usted. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo de la responsabilidad que Timoteo tenía frente a la palabra. El joven cristiano debe predicar la palabra. Esa es la responsabilidad. ¿Por qué debe predicarla? Mire lo que dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A Timoteo, a ese joven. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le recuerda a Timoteo el compromiso que él tenía con Dios, que tenía con el Señor, y era el compromiso de anunciarle a toda persona la palabra de Dios, porque un día el Señor Jesucristo vendrá para juzgar esta tierra y lo juzgará de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerde que cada uno de nosotros somos responsables de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Recuerde eso. Cada uno de nosotros hemos sido encomendados a llevar el mensaje de la palabra de Dios, a testificar. Pastor, yo no sé muchos versículos. Con el que usted se sepa, joven, con ese que usted comparte, con ese que fue evangelizado, usted puede evangelizar a otros. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo liberó al endemoniado gadareno, que luego era el endemoniado? ¿Qué le dice el Señor? Ve a tu tierra y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, ve y cuéntale lo que yo te dije, y eso es lo que hoy los jóvenes deben testificar. Pero ¿qué más le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo? Que aplique bien la palabra de Dios. Porque anterior a esto le había dicho que la palabra de Dios era inspirada, era útil, era precisa, era como toda espada de dos filos, y ahora en el versículo 2 lo insta, lo reta a predicar, a anunciar. Y no estamos hablando de llevar un púlpito para donde usted vaya, para la universidad, para el trabajo, para el lugar donde usted se relacione. No, le habla de predicar, o sea, de anunciar, sin importar si usted tiene un micrófono o si tiene un teléfono o si tiene una cámara. Hay que anunciar el evangelio. Por eso el joven cristiano debe anunciar y debe aplicar bien la palabra, debe aplicarla bien. Por eso es que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le dice a este joven que debe usar la palabra, y mire, ¿por qué el apóstol Pablo le dice que hay que hacerlo en todo tiempo? Porque en Éfeso se estaba viviendo una ola de inmoralidad, una ola de filosofía, una ola de violencia, y muchas otras cosas se estaban dando en esta ciudad grande, en esta ciudad llena de paganismo. Y es lo mismo que hoy se está viviendo, jóvenes, en la sociedad donde usted y yo nos movemos.
una ola de violencia, una ola de inmoralidad, una ola, hermanos, donde la gente quiere vivir impíamente sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso hay que usar la palabra, pero joven, hay que usarla bien. Hay que redarguir, hay que llevar a la persona a ver el pecado a través de la palabra de Dios. Hay que corregir con la palabra de Dios. Hay que retar a la gente con la palabra, porque ese es el reto que tenemos. Usted dirá, pastor, pero es que yo no sé predicar. Con el versículo que usted se sabe, con ese puede compartir el evangelio de manera precisa. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque mire lo que dice el versículo 3 y 4 allí, mi querido joven. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo dice que llegará un tiempo donde la gente escuchará una enseñanza por acá, otra por acá, y mucha gente contando historias, y yo creo que estamos en ese tiempo. Hoy algunos dicen, voy a predicar la palabra de Dios, pero terminan es contando un sueño, a una revelación supuestamente, según ellos, y no hay mensaje de la palabra. Por eso Pablo le dice a este joven y le recuerda que la urgencia de predicar es latente, que hay que predicar la palabra, porque en este tiempo, aunque por las redes sociales, aunque por la televisión, por la radio, algunos dicen que predican la palabra, muchos no lo están haciendo y tenemos la tarea de anunciar el mensaje. Pastor, pero yo escucho que hablan de la palabra, pero la están mostrando, la están enseñando como está allí, están hablando de pecado conforme a la palabra, están llamando las cosas como Dios las ve. Muchos no lo están haciendo y por eso hoy la tarea que tenemos es salir y hablar de la palabra, llamar las cosas por la palabra. A los jóvenes que me están viendo en este momento, que están en el colegio, joven, usted, si ya está en los últimos grados en el colegio, en la secundaria, a usted le van a llegar algunas enseñanzas filosóficas por hombres que piensan que están haciendo bien con hablarle a usted de que Dios no creó esta tierra, de que hay que recapitular ese pensamiento y dejar a Dios a un lado y pensar en la evolución y pensar en muchas cosas. Pues joven cristiano, usted que ha sido enseñado desde la niñez acerca de Dios como creador, llegó el momento para que usted saque la palabra de Dios con urgencia y le diga a esa persona que usted cree por la palabra de Dios, que Dios es el creador de todo y por eso usted es el momento para que predique la palabra de Dios, porque el joven debe reconocer la urgencia que hay en el mundo de predicar la poderosa palabra de Dios. El mundo está necesitando la palabra de Dios y aquí frente a mí están los predicadores, los que tienen un mensaje, los que han sido instruidos, los que han sido enseñados y por eso en esta noche yo quiero retar a estos jóvenes a que prediquen la palabra, a que testifiquen de la palabra. Pero, ¿cuál es el tercer compromiso ya para finalizar del joven cristiano frente a la palabra de Dios? Pues Pablo le dice a Timoteo allí en segunda, a Timoteo capítulo 4, versículo 5, que el joven cristiano debe vivir la palabra. O sea que la palabra de Dios debe ser una expresión de vida que debe brotar de él. ¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo se vive la palabra? ¿Cómo se muestra la palabra en mi vida? Vayamos al versículo 5 y vamos a mirar esta verdad allí. Dice el versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo que el joven cristiano, y en este caso él, allí en esa ciudad de Éfeso, debe ser sobrio. O sea, que el joven cristiano no se deja embriagar por toda esa enseñanza filosófica deslumbrante que había en ese momento, por todas esas
olas de cosas nuevas, por todo ese modernismo que trajeron los griegos y querían meter a toda persona en este contexto. Pablo le dice, el joven cristiano, y en ese caso tú, Timoteo, sé sobrio, mira las cosas como Dios las ve, mira cómo se ven las cosas y no te dejes embriagar, emborrachar por tanta novedad. Joven, si usted quiere vivir la palabra, viva de acuerdo a la palabra, tenga cordura, pero esa cordura la produce el usted vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no solamente Pablo le dice eso. Pablo sabía que si Timoteo seguía viviendo de esta manera como lo venía haciendo, él iba a tener enemigos, iba a tener personas que se iban a burlar, que lo iban a menospreciar, que lo iban a apartar, que no se iban a relacionar con él. Por eso Pablo le dice que el joven cristiano frente a la palabra soporta las aflicciones. Las soporta con la ayuda que la misma palabra de Dios trae. Por la palabra de Dios, nosotros los cristianos somos desechados, somos burlados, somos menospreciados, pero es la misma palabra que nosotros vivimos, defendemos, practicamos, testificamos, la que nos da la fuerza y la capacidad para soportar los ataques y el menosprecio por vivir de acuerdo a la palabra. Por eso, joven, si usted quiere vivir la palabra, no se le olvide que cuando vengan las aflicciones, cuando vengan el menosprecio por parte de las personas que están cerca a usted, cuando usted le diga, no, lo que pasa es que la palabra de Dios dice esto, yo no hago eso porque Dios me ha enseñado a través de su palabra de esta manera. Yo sé que la palabra de Dios dice eso, por eso yo no comparto ese término del aborto, yo no comparto esa posición, yo no comparto eso que algún líder ahorita católico está mostrando y diciendo que hay que aceptar las cosas. Yo eso no lo comparto porque la Biblia dice esto, y cuando vengan los ataques, la misma palabra le va a dar la capacidad para soportar. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que en medio de toda esa ola hay que cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo ahí mismo en el versículo 5, haz obra de evangelista, o sea, donde vayas, no se te olvide testificar, anunciar y llevar a Cristo, porque el joven cristiano es un evangelista en potencia, es una persona que no desaprovecha ninguna oportunidad para comunicar el evangelio, para mostrar a Cristo, para llevar un mensaje de salvación, para testificar, porque mi hermano y amigo joven, en este momento, muchos de sus amigos, de sus familiares, están perdidos, están en el vicio, y el encargado de llevarles el mensaje es usted que los conoce, es usted quien sabe de la condición. Hay muchas personas en este momento que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de ánimo, el mensaje de esperanza, y usted es el encargado para hacer ese trabajo, porque usted conoce la palabra de Dios, porque usted sabe de la palabra de Dios, y porque el Señor nos ha mandado a que no guardemos la palabra, a que no la ocultemos, sino que abramos la palabra y la demos al mundo. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo 5, hay que cumplir el ministerio, hay que vivir lo que Dios nos ha encomendado, hay que recordar que hemos sido encomendados. Cada uno de nosotros tiene un don. ¿Cuál es el suyo? Ya lo descubrió, joven, ya sabe cuál es el don suyo. Pues ese don es para cumplirlo, ese don es para ejecutarlo, pero recuerde que ese don se lleva a la práctica cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso un joven dedicado a la palabra de Dios es de impacto en la sociedad. Un joven que vive de acuerdo a la palabra de Dios es un joven que, hermanos, donde va, deslumbra. Es un joven, no deslumbra por su apariencia, sino deslumbra por lo que la palabra de Dios hace en la vida de él y puede transmitirle a otras personas. Por eso en esta noche, joven, amigo, hermano, que me está viendo y escuchando, termino diciendo lo que
les compartí al principio que el joven cristiano tiene gran responsabilidad frente a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, no desechar eso que nos enseñaron desde temprana edad y predicar esa palabra, comunicarla, testificarla, anunciarla. Y recuerde, joven, para comunicar mejor la palabra hay que prepararnos. Les estoy animando a prepararse, jóvenes, a aprovechar este tiempo para estudiar, para llevar un mensaje claro y preciso. Por eso aproveche el tiempo y estudie la palabra. Y por último, viva de acuerdo a la palabra de Dios, porque si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a dar testimonio del Evangelio y vamos a impactar esta sociedad que necesita la palabra de Dios. Entonces, jóvenes, vamos a orar y que Dios nos ayude a llevar la palabra y hacer. Demos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias en esta noche por tu poderosa palabra, que al leerla, Señor, y poder meditar de manera breve en esos versículos, encontramos, Señor, la gran responsabilidad que tenemos frente a la poderosa palabra inspirada por ti, Señor. Gracias porque tu palabra es precisa, tu palabra nos redarguye, nos exhorta, pero tu palabra también nos anima a compartir con los que no han escuchado el mensaje. En esta noche oro por esos jóvenes que están escuchando el mensaje, para que sean retados, animados a testificar, a anunciar el Evangelio, pero también, Señor, a vivir de acuerdo a la palabra para impactar esta sociedad que requiere jóvenes íntegros, jóvenes honestos, jóvenes que vivan para la gloria y la honra tuya. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.